Gracias. Nos tenemos que despedir de Óscar porque, bueno, tenemos en la línea telefónica... En la línea telefónica tenemos justamente al consejero electoral. Mira, hay un tema, regresando a esta agenda informativa, un tema del que se ha hablado en el tema pues el que se ha hablado desde ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador, se han posicionado los partidos políticos, que es el tema del dinero que reciben los partidos, las prerrogativas que reciben del dinero público, del dinero de todos nosotros, y que son pues varios cientos de millones de pesos, y que bueno, pues se ha hecho la invitación a que se reduzcan en un 50% estas prerrogativas. Así que bueno, pues ahí se ha hecho esta invitación, el presidente ha hecho esta invitación para que justamente se reduzcan a la mitad. Incluso la presidenta de Morena ha dicho que hasta en 75% se pueden reducir. Ahí usted está viendo en su pantalla el tuit que puso José Roberto Ruiz Saldaña al respecto. Justamente el financiamiento a partidos políticos no debe reducirse. Hay otras vías para bajar el costo del sistema electoral, mejor recurso público que intereses privados. Así que bueno, pues es lo que dice justamente el consejero electoral Ruiz Saldaña, con quien estaremos platicando en cuestión de unos minutos, y ya lo tenemos en la telefónica al consejero Ruiz Saldaña. Consejero, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Saludos a ti y a tu audiencia. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, un tema muy interesante de las prerrogativas. Y usted tiene una posición bastante interesante, consejero, porque incluso habla de que no nada más es suficiente con que se reduzcan las prerrogativas, sino se tiene que modificar gran parte de la ley. Pues sí, Jonathan, no es un tema aislado y lamentablemente a veces este tipo de temas tienden a simplificarse, como si todo se resolviera simplemente reduciéndole el recurso a los partidos. Yo pienso que de entrada sería un error o muy riesgoso que los partidos dejaran de recibir preponderantemente financiamiento público proveniente de los impuestos de las mexicanas y los mexicanos para privilegiar considerablemente el financiamiento privado, porque pues ya hay otros países donde se privilegia el financiamiento privado y no son democracias que sean muy dignas de imitar en ese sentido. Hay que considerar que pues nadie le va a meter dinero a los partidos pues por obra de caridad, van a verlos como inversiones. Se pueden empezar a generar muchos intereses privados y los partidos deben de estar exentos de esas tentaciones de buscar dinero pues de esos financiadores. Y por otra parte, el tema tampoco puede ser la reducción del 50 o de algún porcentaje sin cambiar la fórmula, porque hay partidos que reciben mucho menos que otros y la mitad de lo que hoy reciben pues ya significaría prácticamente dejarlos ahogados. Claro. Te pongo ejemplos: el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, pues reciben menos de 400 millones para gastos ordinarios, para mantenerse, para hacer sus propias actividades durante el año, y por la mitad de esos recursos pues significaría estar en mucha desventaja respecto a los partidos que más reciben. Ahí están dos ejemplos de por qué este tema es mucho más complejo de lo que se habla en estos días. Exactamente, y como para que la gente tenga una idea, consejero, la fórmula, para la gente que no está muy enterada de cómo está el código de procedimientos electorales, pues la fórmula está basada justamente en los últimos resultados electorales, y es una fórmula un tanto compleja, ¿cierto? No es tan compleja en el sentido que el listado nominal, es decir, pues un número determinado de mexicanas y mexicanos que están en el padrón electoral, se multiplica por un porcentaje del valor que tiene hoy por hoy la unidad de medida y actualización, la famosa UMA. Y bueno, va variando, va subiendo este financiamiento. De hecho, eso es una de las notas en estos días, que va a ser mucho más dinero que el año pasado. Se supera la barrera de los 5,000 millones de pesos. Exacto. Pero la cuestión es que a su vez ya esa bolsa de recursos
cómo se reparte, y ahí es donde sí se hace un abismo, existe un abismo entre algunos partidos que les va muy bien en las votaciones, porque sí la fórmula incluye ya en la asignación o en la repartición de esa bolsa, pues premia Claro. a los partidos que más votación tuvieron. Consejero, ¿cuál sería, desde su perspectiva, por último, cuál sería, digamos, la fórmula que usted estaría proponiendo, o cuál sería lo ideal en lo que se debería de caminar para justamente definir cuánto dinero debería de recibir cada partido? Bueno, yo creo que aquí la respuesta es muy concreta y muy contundente. Deberían de recibir lo mismo los partidos, es decir, de forma igualitaria. Podría ser la misma bolsa que hoy se reparte de 5.239 millones. Quizás por cierto, Jonathan, quizás en la reforma habría que considerar si valga la pena seguir manteniendo franquicias postales y telegráficas que tienen derecho a usar los partidos. Ya casi no las utilizan y no es una vía de comunicación que estén utilizando. Ahí sí podría haber ciertos ahorros, pero para responderte en concreto a tu pregunta, pues debería ser un financiamiento igualitario de todos los partidos, siempre tener las mismas condiciones para hacer política. Correcto. Consejero, en verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para platicar sobre este tema. Ojalá podamos seguir conversando más adelante, porque pues se nos quedan muchos temas todavía sobre la mesa para poder ahondar. Y bueno, pero creo que es importante que la gente sepa que pues es un financiamiento muy elevado al de los partidos, y que bueno, pues hay maneras, como usted propone, hay maneras de poder reducirlo, de poder generar ahorros, y bueno, también de alguna manera que los partidos tengan pues un financiamiento más equitativo y menos oneroso. Consejero, muchísimas gracias. A ustedes, saludos cordiales. Saludos. El consejero electoral Ruiz Saldaña, que bueno, pues nos ha tomado la llamada, José Roberto Ruiz Saldaña, y este tema es bastante pues interesante. Una bolsa de 5,000 millones de pesos, de más de 5,000 millones de pesos que que estarían recibiendo los partidos políticos, y bueno, obviamente, pues en esta fórmula de lista nominal, pues de esta lista nominal se hace esta multiplicación por un porcentaje del valor de la UMA, y bueno, pues se determina cuánto va a recibir cada partido. Y en verdad, pues nuestra democracia, siempre lo hemos dicho, siempre se ha dicho los especialistas, es una de las más caras del planeta. Pero bueno, ¿y todo por qué? Porque pues no confiamos en nosotros mismos, así de fácil y así de plano. Cambiando de tema, mire, ya